tenemos la fortuna de contar con la presencia de nuestro presidente del Comité Latinoamericano de Tecnología CLAP, el economista Julio José Prado, quien también es el presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador. El economista Julio José Prado es un PhD en Management de Lancaster University del Reino Unido. Obtuvo un MBA, Executive Master in Business Administration, en el IDE Business School y es profesor asociado desde el 2008 de la red de competitividad MOOC, liderada por el profesor Michael Porter en Harvard Business School. Julio José es además profesor y director del área de entorno económico del IDE Business School, presidente y fundador de varias iniciativas de competitividad e innovación sectorial. Así que, doctor Julio José, muchas gracias por su participación en esta videoconferencia, porque también consideramos que es un excelente momento, dada la cercanía con el Congreso Latinoamericano CLAP 2019, dado que este Congreso es el Congreso, podríamos decir, más grande de América Latina, y por ello quiero aprovechar de verdad que usted se encuentra con nosotros en este momento, solo para preguntarle, antes de dar inicio a su conferencia, ¿cuáles son los temas bajo su perspectiva que son claves que se están cubriendo en este Congreso CLAP 2019? ¿Por qué este tipo de eventos son tan importantes para nuestro sector? Así que, doctor Julio José, bienvenido de nuevo y tiene la palabra. Mercedes, gracias, y por tu intermedio a Felaban, a Giorgio por la invitación. Saludos a todos los amigos de América Latina que se están juntando. Quisiera verificar si es que me están escuchando bien, sobre todo si están escuchando, porque el video está corriendo, pero quisiera revisar que el audio está bien. No sé, Mercedes, sí. Nosotros escuchamos perfecto. Ya. América Latina. Ok, muchas gracias. Yo creo que toda América Latina, ¿Sí? FIBA, Estados Unidos también está conectado con nosotros y le ruego, doctor Julio José, que omití nombrar en este momento a nuestra querida señora Belkis López y al doctor David Schwartz, que son el CEO de FIBA y la directora de FIBA, con quienes estamos llevando a cabo este Congreso Latinoamericano de Automatización Bancaria también. Así que también bienvenidos a ellos y gracias por permitirnos estar en su país, en su ciudad y con una organización maravillosa como la de FIBA. Así que bienvenidos. Sigamos, por favor. Bueno, vamos adelante. Primero, Mercedes, un poco sí vale la pena comentarles porque en mis funciones y con ustedes justamente con el comité organizador del CLAP 2019, hemos ido refinando y trabajando muy fuertemente en la agenda de este año. Creo que hay temas muy interesantes, llamemos que los típicos que uno espera en un evento internacional de esa categoría, pero también nos hemos fijado en comenzar a meter algunos temas que tradicionalmente quizás no se estaban analizando tan fuertemente, pero que sobre todo son importantes para los bancos de la región, ¿no? Yo diría que dentro de los temas tradicionales que vamos a ver, pero que tienen que ver mucho con el presente de lo que está pasando en el mundo, claramente hay varios foros, expositores de muy alto nivel que van a hablar sobre el tema de inteligencia artificial en la banca, pero que también van a hablar sobre el tema claramente de blockchain, nos van a hablar de estos nuevos lanzamientos que ha habido en los últimas semanas y meses, el tema claramente de Libra, etcétera, y cómo las criptomonedas van a ir cambiando la forma en la que nos relacionamos, posiblemente la banca con los consumidores y también con los reguladores, que es muy, muy importante, y todas esas preocupaciones que hay por ese lado de la tecnología más emergente.
pero también nos hemos preocupado de comenzar a revisar los temas de innovación, pero innovación del punto de vista justamente del consumidor, de la experiencia del cliente, etcétera, que obviamente es lo que tiene que pasar en términos de innovación, pero también estamos trabajando mucho en seguir puliendo la agenda y aterrizar estos temas para que los speakers que vayan a hablar durante el CLAP 2019 hablen mucho también de temas relacionados incluso con ética bancaria, con responsabilidad bancaria en esta nueva era, con el tema de manejo responsable de la data y todos aquellos elementos que creemos que son tremendamente importantes y obviamente dentro de la innovación, el tema que tenemos que trabajar, creemos que hay un boom de innovación y de disrupción en general en el mundo y en América Latina, claro que va por ahí, pero también el tema de cultura de innovación. Ese sí que es tremendamente importante que lo podamos tener en cuenta, analizar y demás. Creo yo que de lo que puedo ver, y ya pueden revisar ustedes la agenda más actualizada online del club, es un muy buen espacio, muy redondo, con varios de estos temas, y definitivamente hacerlo en la Florida, en la zona de Hollywood, que además veo yo que la localidad está espectacular. Creo que nos va a dar un club tremendamente interesante este año. ¿Sí? Eso es lo que puedo comentarte, Mercedes. ¿Te parece si vamos avanzando? Sí, perfecto. Muy Sí. bien. Muchas gracias porque yo creo que es importante esa introducción que usted acaba de hacer. Es muy interesante para que todos quedemos además muy entusiasmados de poder participar en este club. Así que, doctor Julio José, tiene la palabra para dar inicio a la conferencia Futuro de la Banca. Muchas gracias. Ok, gracias Mercedes. Bueno, estimados amigos de toda América Latina, un tema que quisiera comentar con algunos de ustedes es algo que en algunas charlas, en algunas conferencias he podido ya revisar durante el último año y medio. ¿De dónde nace este tema del futuro de la banca? Y la charla que les voy a presentar en este momento tiene que ver con un programa que nosotros iniciamos, un proyecto, un programa que iniciamos acá en el Ecuador hace aproximadamente 2 años y medio, en el que decidimos apoyar al sistema bancario ecuatoriano a cerrar las brechas desde el punto de vista de innovación. Y nos dimos cuenta desde la Asociación de Bancos que si bien no es nuestro rol sacar obviamente productos al mercado y los que ejecutan la innovación son definitivamente los bancos, ¿no es cierto? Lo que nos dimos cuenta es que en el proceso de apoyo hacia la banca sí que hace falta que los gremios, las instituciones, las regulaciones, las instituciones gremiales, como en este caso la Asociación de Bancos, apoye a crear varias cosas. Primero, a crear una cultura de innovación en el país, y esa cultura de innovación tiene que tener que ver con la oferta en sí mismo, es decir, lo que hacen los bancos, pero también con la demanda, ¿no es cierto? Un tema que voy a comentar a lo largo de la presentación tiene que ver con la poca predisposición en muchos casos que nos encontramos con los consumidores de América Latina que no logran adoptar y adaptar rápidamente la tecnología en el día a día de sus cosas. Y eso es una gran diferencia con los temas de innovación, de disrupción que vemos en otros países, en el Asia, en Europa, en Estados Unidos quizás, en los cuales definitivamente los consumidores son mucho más adeptos a la tecnología, son lo que se llama en tecnología los early adopters, ¿no es cierto? Los primeros que se meten en la tecnología. En América Latina no es así, hay mucha resistencia a la tecnología y si juntamos tecnología y resistencia con el tema bancario, que también muchas veces genera resistencia, no tenemos el mejor de los mundos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en la asociación? Trabajamos sobre eso, tratar de entender cómo apoyar esa cultura de innovación en los consumidores, mucho de charlas, mucho de lo que va a ser también el evento clave, etcétera y demás. Creo que hay un rol muy fundamental en el que para construir ese futuro de la banca sí que necesitábamos ir trabajando de mejor forma sobre ese ecosistema, digamos, de innovación que tiene que ver muchísimo con la cultura. Creo que sacar productos al mercado por ser los primeros, por tener la mejor tecnología, por ser los más disruptivos, digamos, entre comillas, no siempre es el mejor camino, no siempre es el mejor escenario, porque después nos encontramos con que esos productos no son suficientemente adecuados o bien adoptados por la ciudadanía y terminan en varios fracasos, ¿no? No significa que un fracaso sea malo, sino que se aprende de él, pero en términos generales creo que podríamos avanzar de mejor forma. Entonces, lo que hicimos fue traer a un grupo que hace prospectiva, ¿no es cierto?, que hace análisis de tendencias mundial,
lo trajimos acá al Ecuador hace aproximadamente, como les digo, 2 años, y de ahí hicimos una discusión de qué es lo que está pasando y qué dicen las mentes más importantes del mundo, que son las tendencias principales que debemos revisar en temas del futuro de la banca, de innovación financiera, de digitalización, etcétera, pero no solamente el sistema financiero, y van ustedes a ver que vamos a hablar incluso de algunos otros sectores, porque las barreras entre los sectores claramente comienzan a romperse, las barreras entre el mundo financiero y el mundo real, el mundo del comercio, el mundo de los servicios, claramente ya no son tan definidas y tan cuadradas como lo eran antes, podemos decir, y esas innovaciones y esos deseos de lo que está pasando en otro lado están comenzando a permear hacia el sistema bancario. Y esto, entonces, lo que ustedes van a ver, este resumen de este futuro de la banca, es un poco lo que nosotros vemos, y este grupo que se llama Future Agenda, ¿no es cierto?, que es un grupo de perspectiva global. Ellos nos trajeron toda esta información, la procesamos incluso en el Ecuador y con otros colegas de bancos de América Latina, y la hemos ido refinando justamente para buscar cuáles son esos elementos realmente importantes que debería tener un hacedor de innovación bancaria, un policy maker también, porque es un tema también de los reguladores, pero también el mundo de las fintech. Seguramente muchos de ustedes que están conectados vienen también de ese mundo, del emprendimiento y de innovación, y cómo logramos justamente compensar todo esto para encontrar dónde está la banca de América Latina, cuál es el presente de la banca de América Latina, que obviamente son diferentes los escenarios y los puntos de partida dentro de cada país, pero generalmente tenemos más o menos los mismos problemas en términos del presente de la banca, y creo yo que es bien interesante al menos lo que les voy a presentar yo acá, porque no les voy a hablar demasiado sobre tecnología, no les voy a hablar demasiado sobre blockchain, inteligencia artificial y demás, dejemos de eso a los expertos. Yo les voy a hablar más bien sobre algunas tendencias grandes que creo yo que son bastante interesantes. Para quienes quieran seguir la discusión después, más allá de lo que les pueda presentar, con todo gusto, por favor, en las redes sociales. Ahí aparece en la presentación Prado JJ en las diferentes redes, y si no, también en LinkedIn, Julio José Prado, con todo gusto nos vemos por ahí. Vamos avanzando. Esto ya fue una primera introducción sobre lo que vamos a ver, pero quisiera ya ir avanzando. Me avisan si es que se avanza a ver esto. Sí, ¿no? Cambia Mercedes, sí cambia las láminas y todo. Sí, sí cambia. Estamos Okay. perfectos. Excelente, excelente, Mercedes. Déjame apago aquí una cosa que ya estaba como interrumpiendo esto acá. Dame un segundito. Ahí está, sí. Ok, el primer tema que quisiera comentarles, claramente estamos en el mundo del Big Data y todo el mundo ha venido hablando de este tema como que de moda. Y uno de los elementos interesantes que he encontrado yo en la literatura de los últimos meses, en realidad, ha sido este concepto de los curadores de la data. ¿Sí? Y así piensen ustedes de la misma forma que uno piensa en la gente que está en los museos, ¿no es cierto? Y los curadores del arte en los museos. Básicamente lo que hace un curador del arte es buscar las mejores piezas, las junta en una sala, y el rato que tienen esas mejores piezas, claramente sale una mejor obra final. Y entonces lo que hace esta persona es separar lo bueno de lo malo, la basura de lo que sí sirve, de lo que genera valor agregado, y creo que esas personas son las que van a ser las estrellas del sistema bancario. La data por sí mismo claramente no nos sirve para mucho, y mientras más avanzamos en la era del Internet 4.0, etcétera, de la revolución 4.0, nos damos cuenta que lo importante va a ser que estas personas logren entender aquellos patrones ocultos en la data, ¿no? Todos estos cientistas de datos, estos curadores de la data, los patrones ocultos de la data, pero en especial entender la mejor forma de utilizar esa data y llevarla inmediatamente al mercado, llevarla inmediatamente a una solución que funcione de mejor forma en el mercado. Y estos curadores de la data van a necesitar que los bancos entiendan cómo tratarlos, entiendan cómo atraer ese tipo de talento hacia la banca, pero que también comencemos a crear algunos departamentos dentro del sistema bancario donde estos curadores de la data puedan estar básicamente involucrados de mejor forma. Así que este concepto de la curación de la data me parece interesante para seguirla trabajando, porque claramente la personalización de la data, que todavía en el sistema bancario me parece que es un tema pendiente. Cuando vemos la personalización que nosotros tenemos cuando abrimos una página directamente de cualquier empresa, ¿no es cierto?,
estilo Amazon o nuestro navegador Google Chrome o Firefox o cualquiera de ellos, inmediatamente vemos opciones de temas personalizados para nosotros. Sin embargo, en la mayoría de bancos, sí sé de algunos bancos que ya lo están haciendo en otras partes del mundo, pero en América Latina, en la mayoría de casos, las páginas web, las páginas de la banca móvil, de la banca digital, que sí han mejorado muchísimo en el último tiempo en todos los países, pero todavía no aplican este concepto de la personalización de los servicios bancarios, y es ahí donde vamos a tener que diferenciarnos del resto de la competencia. Con lo cual, parece que puede ser interesante este tema de la personalización de la data. Primera lámina, los curadores de la data son aquellos que me parece relevante tenerlos presentes en el futuro. Y claramente, lo que vamos a tener en el futuro muy cercano, que ya lo estamos comenzando a vivir, pero todavía no con tanta fuerza, es que con toda esa data y con todos los aparatos que están interconectados entre sí, ¿no es cierto? Este famoso Internet de las cosas. Aquí tengo esta estadística, ¿no es cierto?, que dice que en el año 2020, ya esto, el próximo año, la gente interconectada con los objetos va a generar más de 40 trillones de gigabytes de data. Yo no sé si es que eso es una locura de cantidad de data o no, parece que es bastante, seguramente eso ya, como es un dato del año pasado, seguramente eso ya ha sido incluso superado, pero lo que sí nos queda claro es que todas estas interconexiones que hay entre los aparatos, las computadoras, los sistemas bancarios y demás, van a generar una cantidad de información que, si es que la analizamos bien, nos permitiría ver más allá de lo evidente, más allá de simplemente la información de más corto plazo. Con lo cual, el tema este del Internet de las cosas, que sí que hay algunos bancos que han comenzado a adaptar este tema, a jugar incluso con temas de inteligencia artificial, me parece que nos va a permitir identificar necesidades de la ciudadanía mucho antes de las que ellas mismas pueden quizás identificar aquellas necesidades. Y eso es lo que hacen aquellas empresas de tecnología más avanzadas y demás, y creo que la banca va a ir transitando hacia este tema. Así que mientras más rápido logremos entender cómo incorporar los temas relacionados con el futuro de la banca, pero sobre todo el futuro del Internet de las cosas, los expertos internacionales consideran que este es un tema realmente relevante, ¿sí? Me sale aquí algunas personas que dicen que no hay audio, que no se escucha. ¿Sí estamos del resto escuchando? Sí, sí, nosotros estamos escuchando perfecto y nos reportaron también de muchas partes que están conectados y tienen audio. Okay. Puede ser que estén utilizando el teléfono y cuando se utiliza el teléfono puede haber alguna interferencia de la conexión, de la señal. Ok, está muy bien. Entonces, sigo avanzando. Sí, hay muchas importante, perdón, Julio José, es importante que revisen sus controles de audio por Explorer, ¿no? O sea, pero estamos, la mayoría, además porque tenemos una audiencia enorme, la mayoría nos están diciendo que están conectados. Muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, sigamos avanzando. Espérenme un segundito, creo que se borró acá. Ok. Sigamos avanzando. Como les decía, el tema del Internet de las cosas, importante, lo tenemos presente en la vida diaria, pero vale la pena entender esto en el sistema bancario. Y si es que esto es cierto, ¿no es cierto? Este tema del Internet de las cosas, este tema de la data, los jugadores de la data, me parece que es muy interesante comenzar a entender esos nuevos talentos y esas nuevas habilidades que tenemos que comenzar a desarrollar dentro de la banca, pero también en la sociedad. Porque a medida que comenzamos a tener más gente que habla el lenguaje de la innovación, el lenguaje de la data, el lenguaje de Big Data, esos curadores de la data, quizás eso va a comenzar a generar lo que se llama en inglés un Data Learning Gap, ¿no es cierto? Hay gente que está muy adentro de tecnología, que es muy digitalizada, que entiende muy bien las cosas, y dentro de los bancos y también en la sociedad, es decir, hay diferentes niveles en todo este asunto, hay diferentes niveles de aprendizaje, ¿no? Dentro de las instituciones, si no avanzamos a que se cree una cultura del uso de la data dentro de las instituciones, vamos a comenzar a tener casos en los cuales lo que dice un área no la entiende de ninguna forma las otras áreas, y es un tema que siempre ha venido pasando en diferentes instituciones, pero a medida que esto se acelera,
la digitalización, el uso de Big Data, el uso de inteligencia artificial, seguramente no nos van a entender. Y esto es muy importante dentro de las instituciones, primero, como digo, pero también es muy importante entender este gap entre la banca y las instituciones bancarias, y las fintechs de ser el caso, y la ciudadanía. Y ahí es donde creo que en América Latina tenemos que entender cómo lograr juntar todos estos temas de digitalización, de innovación, de customer experience, etcétera y demás, con la educación financiera. Y ahí es el rol tremendamente importante de comenzar a cerrar esa brecha digital y esa brecha sobre todo de educación tecnológica, de educación pensada desde el punto de vista de la data, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a comenzar a sacar una serie de productos interesantes, inspirados incluso en lo que está pasando en otras latitudes del mundo, como digo, Asia, Estados Unidos, Europa, pero sin embargo nuestros consumidores no son los mismos que aquellos de allá, con lo cual tiene que ser muy específico, muy adaptado a lo que vamos a comenzar a trabajar, de tal forma que la brecha de conocimiento con nuestros clientes no sea grande y que la tecnología no sea un impedimento que vaya a generar menos confianza con el sistema bancario, sino que genere más confianza, ¿no? Entonces, el tema del Data Learning Gap tiene dos elementos, el tema hacia adentro de la banca y el tema, creo yo, más importante, hacia la sociedad. ¿Y cómo logramos crear eso? Esto ya no puede venir solamente de un banco, es decir, esto ya tiene que ver con estrategias público-privadas, con estrategias gremiales más grandes, con estrategias de acuerdos nacionales de los cuales trabajamos sobre cómo lograr crear estos ecosistemas de innovación, de emprendimiento, etcétera, financieros, de ecosistemas de pagos digitales, en los cuales la educación financiera sea un elemento esencial de lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Creo que se me pasó una. Sí. Y como les decía, como resultado de la lámina anterior, este tema de que se va ahondando la brecha digital del conocimiento entre unos y otras, claro, lo que tenemos es que se va dando una desconfianza creciente en el manejo de la data. Y como ustedes habrán visto en los últimos meses, claramente uno de los grandes escándalos que ha habido en el mundo tienen que ver con este tema del manejo de la data, ¿no es cierto? Este tema va a influir cada vez más en las decisiones de las personas y sobre todo la decisión con respecto a qué productos debo yo adquirir y con cuáles me voy a casar y de qué productos me voy a enamorar, digamos, ¿no? Entonces, el tema de la desconfianza y el manejo de la data, qué tan ético es el manejo de la data, también un tema que voy a conversar un poquito más adelante, se convierte en una ventaja o una desventaja competitiva, el tema de la privacidad. Y además, mientras más avanzamos en el tema del manejo de la data, y la data se convierte, ¿no es cierto?, en una moneda de cambio, en una moneda de cambio real sobre la cual se puede trabajar, sobre la cual se puede hacer dinero, se puede generar valor agregado, claro, la privacidad se convierte en sí mismo en una ventaja competitiva. Y ahí es donde los bancos, que son en sí mismos los representantes de la confianza, ¿no es cierto?, de las personas, al depositar su dinero, al ir a sacar crédito, etcétera y demás, los bancos tienen que capitalizar este tema de mucho mejor forma y creo que hay una buena forma también de competir con aquellas empresas que recién comienzan a entrar al mercado, y me refiero, por ejemplo, a neobanks o a fintechs, con los cuales tengo mucho agrado de que estén entrando a competir al mercado. Además, me parece que son unos aliados espectaculares del desarrollo económico, de la institución financiera y demás, pero claramente los bancos tienen una ventaja porque han venido manejando data de los clientes durante muchísimo tiempo, décadas, ¿cierto? Siglos, si es que corresponde el caso. Pero mientras más trabajamos sobre el tema de la data, claramente también se convierte en un tema de interés público. Y ahí es donde los gobiernos cada vez van a querer entrar a regular mucho más. Si no, miren ustedes lo que está pasando en Estados Unidos y Europa con las empresas de tecnología y demás. Y de hecho, una de las grandes críticas que se le ha hecho al proyecto Libra de Facebook, etcétera, y con todo este resto de partners que se han lanzado, es el tema de la privacidad. Es decir, que una empresa que no ha logrado manejar bien sus datos, su privacidad y demás, y que ha tenido una serie de breaches de seguridad, ¿cómo va a manejar ahora temas de criptomonedas, etcétera y demás? ¿No? Entonces es un tema que realmente va a seguir creciendo, el tema de generar confianza en el manejo de la data, tremendamente importante por ahí. El valor de todo lo que vamos trabajando tiene que ser realmente pensar desde el punto de vista de la lealtad, ¿ya?
Y creo yo que en esta nueva era digital, en la nueva era de los cambios disruptivos que venimos viviendo con mucha más fuerza en los últimos 5 años, que no estaban presentes de la misma forma hace 10 años, ya voy a explicar por qué, es que el resultado de todo esto es que la lealtad ya no se encuentra definida como está en esta lámina, no se encuentra definida por cuántas tarjetas de lealtad o cuántas tarjetas de crédito tienes tú en tu billetera. Claramente, una billetera repleta de tarjetas ya no es un sinónimo de lealtad. La lealtad se diluye y es bombardeada constantemente por todas las campañas de marketing, de posicionamiento, de publicidad, de propaganda, como ustedes quieran hacerle llegar. Entonces, todos estos sistemas que conocíamos hasta ahora, ¿no es cierto?, basados en los rewards, en los puntos, etcétera y demás, tienen que ser totalmente repensados en esta nueva era digital. Y todavía veo que tenemos demasiados bancos en el mundo y en América Latina particularmente, en los cuales seguimos pensando que la lealtad es algo que se puede tomar con las manos, ¿no es cierto?, que se puede ver, que podemos sentir. Y eso no es tan cierto. Ya en esta era digital tenemos que repensar y nuestros departamentos de Customer Experience, de banca, de innovación, etcétera, tienen que repensar cómo en esta era en la cual las tarjetas, los puntos, los beneficios se vuelven un commodity, cómo lograr generar más lealtad, ¿no es cierto? Es un tema en el cual vamos a tener que trabajar muy fuertemente. Y hay una ventaja y una desventaja, digamos. Los bancos están sometidos en el mundo, el sistema bancario está sometido a una prueba constante de la lealtad. Piensen ustedes todos los puntos, ¿no?, en los cuales uno topa algún tema relacionado con el sistema bancario, el sistema financiero, desde que uno se levanta, ¿no? Desde que revisas el saldo de la cuenta que tenían que pagarte ayer y te acaba de llegar, desde que revisas si está tu sueldo o no está tu sueldo, si te acaban de debitar una cosa, hasta que te vas, utilizas la tarjeta de débito para Aló. comprar un café, y sigue avanzando por ahí, y uno nos Hola, da... ¿cómo está? Sí, ¿puede poner en mute su micrófono para seguir avanzando? Teníamos una... sí, entonces tenemos una cantidad de interconexiones y puntos de contacto durante la vida de las personas y durante el día a día de las personas que en realidad hace que, no sé, pero quizás el sistema financiero debe ser uno de los sectores que más interconectados y cantidad de interconexiones tiene en la vida de las personas, ¿no? Y esto puede ser, digamos, esto es lo que yo llamo acá la prueba continua de lealtad, ¿cierto? El continuous proof of loyalty, ¿no? Una prueba de lealtad en la cual, claro, si algo falla durante el día en todas estas interconexiones que hacemos con la banca, con que una sola de esas falla, ya le comenzamos a generar molestias a los clientes y demás. Y hoy por hoy, siendo muy sinceros, en la mayoría del sistema bancario de América Latina, tenemos mucho más puntos de dolor con el cliente que puntos de placer, llamémoslo así, ¿no es cierto? Y es un tema que tenemos que ir cambiando rápidamente porque en esta economía rápida, interconectada, las redes sociales, ¿no es cierto?, de los networks, etcétera y demás, de la economía abierta, de la complejidad, hoy por hoy las cosas se riegan muy rápidamente y todos esos puntos de dolor que tenemos hoy por hoy con los clientes deberíamos transformarlos rápidamente en puntos de placer. Y si no lo hacemos así, la opción de cambio entre proveedores, digamos, las barreras que había antes que hacían que los usuarios y los consumidores, los clientes, no puedan encontrar otras opciones rápidamente para cambiarse de un producto a otro, hoy por hoy existen cientos de opciones. Y si no es una opción inmediata, estamos invitando siempre a la competencia. Y estamos viendo que en América Latina la competencia que tienen los bancos ya no es solamente entre bancos, no es solamente entre bancos y cooperativas del mismo sector financiero, sino que claramente es una competencia de todos estos nuevos proveedores de tecnología, puntualmente las fintechs, pero también los neobanks, bancos 100% digitales nacidos de estas plataformas, y también claramente las big techs que desde este año han entrado a competir fuertemente en el mercado global. Voy a hablar sobre ellas en un momento. Entonces, la experiencia, por ejemplo, la diferencia entre la experiencia local e internacional van borrándose. Es decir, si ustedes están en un país o en un banco más local, por decirlo, en una zona, en una región de su país, etcétera, que diga, a mí no me afecta eso porque yo hago banca local, yo hago banca regional, yo sirvo a este mercado, eso no existe más, ¿no? Yo conozco acá en el Ecuador de algunas instituciones financieras, no tanto bancos, pero sí bastante más en el sector cooperativo, que nos dicen, yo atiendo a este mercado y yo me muevo ahí porque es donde yo sé y ahí es donde no tengo competencia, ¿no? Eso
puede servir hoy por hoy y esas ventajas competitivas se van borrando muy rápidamente. Así que claramente esa prueba constante de lealtad me parece que es tremendamente importante. Aquí les tenía un pequeño video que decidí quitarlo porque justamente con el ancho de banda y demás no estaba funcionando muy bien, pero todos lo reconocen a este señor, ¿no es cierto? Tim Cook, que es el CEO de Apple, y esto era simplemente este video ejemplificaba el tema de la tarjeta, ¿no? que acaba de lanzar Apple, que es el Apple Card. Y este es el año, creo yo, finalmente, en el que los fintechs y los big techs, sobre todo los big techs, han decidido lanzarse y hacer lo que se esperaba de ellos. Durante muchísimo tiempo nosotros decíamos, ya vienen los big techs, ojo, que ya viene Facebook, ya viene Google, ya viene Alibaba, etcétera y demás. Este año hemos visto que se han movido finalmente hacia el negocio financiero con muchísima más fuerza. Y un ejemplo de eso es, obviamente, la tarjeta de crédito que la anunció Apple y seguramente, también como lo han dicho, ya este verano, primero en Estados Unidos ya está disponible y después lo irán desplegando muy rápidamente al resto de países del mundo donde estén los Apple Store y demás, y en realidad sería a todas partes del mundo. Y esto, fíjense ustedes, es increíble que una empresa tan innovadora, una de las empresas más innovadoras del mundo como Apple, se lance un producto tan poco innovador, entre comillas, como una tarjeta de crédito, ¿no? Y uno dice, ¿qué hace Apple lanzándose un tema tan poco innovador como una tarjeta de crédito? Pues bueno, eso es parte de lo que tenemos que pensar desde el punto de vista de innovación. Innovación no es lanzarse con la tecnología más loca que se nos ocurra o simplemente lanzarnos porque ahora nos gustó el tema del blockchain y mañana me interesó la tecnología artificial y mañana me interesó la próxima gran cosa que salga. Sino es cómo utilizamos los productos que ya tenemos y lo combinamos de alguna forma con algo de tecnología o un nuevo modelo de negocio para sacar al mercado. Y eso es lo que acaba de hacer Apple, ¿no es cierto? El Apple Card realmente no es innovador en sí mismo, pero cuando se lo mete dentro del ecosistema de pagos de Apple, sí que genera un cambio. Y cuando uno ve la interfaz que está proponiendo Apple Card, creo que es ahí donde realmente tenemos que ver la diferencia. Es tremendamente sencilla, es tremendamente interesante, interconectada y fácil de ver en qué estoy gastando, cómo estoy gastando. Le facilita la vida al usuario de una forma bien interesante. Sí hay bancos que están haciendo eso, pero a partir de este verano, yo les aseguro que quienes comencemos a tener contacto con esa Apple Card, todos los usuarios van a comenzar a decir, bueno, eso que me está ofreciendo Apple en su servicio de tarjetas de crédito, yo quiero tener lo mismo en mi banco. Y si usted no me ofrece eso, pues voy a buscar quién me ofrece eso. Entonces creo que este cambio es interesante, no del punto de vista del producto, es un producto viejo, pero anclado con lo que ofrece el ecosistema de pagos de Apple, sí que va a cambiar lo que espera el consumidor de nosotros. Y esto no es de un año, no es de 2 años, esto es ya, ahora, el próximo mes, en el cual supuestamente deberíamos comenzar a ver esto desplegado en el resto de la Apple Store de primero Estados Unidos y después en el mundo. Y si que todo esto es cierto, ¿no es cierto? Lo que deberíamos comenzar a pensar, y poniéndolo más simple, es que las empresas, pero sobre todo los bancos, ¿no es cierto? Y claramente las fintechs también, deben comenzar a redefinir qué exactamente significa lealtad, ¿no es cierto? Para ellos. Si tú lo habías definido lo que es lealtad y cómo tu producto sirve a la lealtad de tus consumidores para mantener esa fidelidad, esa lealtad de los consumidores, creo que es hora de redefinir absolutamente esto. Prácticamente tenemos que redefinir lealtad en base a la economía de las experiencias, ¿no? Esta palabra que está muy de moda, pero creo que todavía no entendemos en el sistema financiero cómo realmente utilizar este tema de cómo crear experiencias positivas para las personas. Y volviendo al concepto que les decía anteriormente, tenemos una oportunidad ahí gigantesca por la cantidad de puntos en los cuales topamos la vida de las personas. Entonces, ahí realmente hay un tema en el cual deberíamos comenzar a identificar cómo los productos y los servicios bancarios realmente tienen que servir a cada uno de esos puntos durante el día y la vida y el ciclo de vida de las personas para crear esas nuevas experiencias, ¿no? Yo creo que esa definición va a ser interesantísima y claro, nada de eso puede ser hecho sin tener al cliente realmente en el centro. Pero, queridos amigos de toda América Latina, en realidad esta palabra creo que es más una palabra de moda, más de lo que realmente estamos aplicando en el día a día de la gente. Entonces, hoy por hoy no hay ningún banco, ninguna institución financiera en América Latina y claramente en el mundo que no diga que hace customer experience, ¿cierto? Que hace design thinking, que hace experiencias del consumidor y demás.
¿realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente sabemos cuáles son los puntos de dolor inmediatos que tiene mi consumidor? ¿Realmente sabemos esto o no? Yo veo muchos instituciones financieras y bancarias del mundo eh, y varias en América Latina que he tenido la oportunidad de conocer ahora en los últimos años, en los cuales tienen unos modelos, unos temas digitales espectaculares y demás, y todo eso, pero claro, cuando vas a cosas sencillas, como ir al banco, por algún motivo, cuando toca ir al banco, te encuentras con que la experiencia no es tan agradable en el banco como lo es en el tema digital. Y uno dice, bueno, por eso es que le hacemos el digital bonito para que la gente no tenga que ir al banco, pero bueno, también tenemos que pensar en esa gente que todavía necesita ir al banco y todavía quiere una experiencia física de las cosas, ¿no? No nos olvidemos de eso. Entonces, el tema de las filas en los bancos, los temas de esperas, o el hecho de que te toque ir al banco para firmar alguna cosa, hoy por hoy ya prácticamente yo en lo personal, a mi banco y siendo presidente de la Asociación de Bancos, no voy nunca, ¿no es cierto?, a hacer ninguna transacción y demás y todo eso, porque todo se puede hacer digitalmente y en realidad solo vamos a los bancos cuando hay un problema, ¿no? Y eso entonces, fíjense ustedes que ya no es una buena experiencia del consumidor. Si tengo que ir solamente cuando hay un problema, debería buscar la forma de resolver todo este asunto y demás. Entonces, en los últimos 10 años, las cosas han cambiado bastante. Y uno dice, fíjate todo lo que estamos hablando, ¿cierto? Fintech, Big Tech, innovación digital. De pronto, en cuestión de 10 años, las cosas han dado totalmente la vuelta. Y de una economía global, una economía mundial, en la cual el centro de todo era el sistema financiero, comenzamos a ya no ser el centro de todo. Y creo que ese cambio de cultura bancaria, de dónde nos posicionamos en todo el ecosistema financiero, es uno de los temas que más tenemos que darnos cuenta que ha cambiado en los últimos años, en la última década quizás. Antes nos veíamos como el centro de todo, y alrededor de nosotros, ¿no?, circulaban varios de los elementos. Pero el sistema bancario, en muchos países incluso, era el centro por el cual se generaba desarrollo financiero, desarrollo económico, productos y demás, y todo eso. ¿Qué pasó? Que hace 10 años, ¿no es cierto?, tuvimos una crisis global, una crisis mundial, la crisis subprime nacida en Estados Unidos, pero que después llega a todos los países, y que hace que los bancos tengan que comenzar a pensar en el corto plazo. Y ya no eres el chico lindo del barrio, sino que todo el mundo comienza a mirarte, a apuntarte con el dedo, a mirarte, etcétera. Y mientras los bancos trataban de salir de esa gran recesión, de esa gran crisis de hace 10 años, comienzan aquellos que no estaban en crisis, pero que ven una oportunidad de posicionarse mientras los bancos estaban pensando en el corto plazo y tratando de apagar fuegos, digamos, comienzan a posicionarse muy fuertemente estos jugadores que les pongo en la lámina. iPhone, Facebook, iPhone obviamente Apple, ¿no es cierto?, pero específicamente su producto iPhone, Facebook, Amazon, Google, no es que no existían, pero ven una oportunidad de comenzar a lanzar productos interesantes y comienzan a mezclarse con el tema financiero. Y después aparece Netflix y Uber, que tampoco tienen mucho que ver tampoco con el tema financiero, pero comienzan a redefinir la experiencia del consumidor. ¿Y qué es lo que comienzan a redefinir estos señores? Claro, varios elementos que tenemos que analizar rápidamente. Primero, son experiencias 100% digitales, ¿no? Nacen digitales. En el sistema bancario tenemos el problema de que no nacemos digitales, venimos, salvo los bancos neobanks, los fintechs y demás, que sí nacen 100% digitales. En el caso de la banca, lo que tenemos es que tenemos 100% de nuestros bancos hasta hace 10 años, veníamos bien de sistemas antiguos, sistemas creados en otro tipo de era, ¿no? Estos productos son 100% digitales, todo se hace a través del teléfono móvil o la computadora, etcétera y demás. La experiencia que nos ofrecen estos señores de acá es estar en control. O creemos que estamos en control de nuestras transacciones, porque si no, preguntemos lo que pasa con Facebook y demás, realmente ellos son los que tienen el control de todo, pero nos hacen pensar que estamos en control. Y eso para el usuario de esta época, ¿no es cierto?, del año 2019, el 2020, es bastante importante. Es una operación sencilla, es una operación que no tiene muchas complicaciones y es uno de los mayores temas que nos dicen a la banca. Ustedes no son sencillos, complican las cosas demasiado de los temas que tenemos que trabajar mucho mejor. Es una experiencia cashless, ¿no es cierto? Nada de lo que hacemos en estas plataformas tiene que ver con traspasar plata y ese es un tema que tenemos que trabajar mucho más fuertemente, quizás incluso en colaboración con algunos gobiernos y demás, que puede ser un objetivo de varios gobiernos de América Latina, el reducir el uso de efectivo, porque claramente el uso de efectivo no deja trazabilidad, no permite combatir todos los problemas que tenemos de corrupción, ¿no es cierto?, de dinero que no aparece, etcétera y demás. Y después me voy a pasar a dos conceptos adicionales, que es el tema de que no tenga fricción, ¿no es cierto?, el tema de frictionless, y quizás uno de los más importantes, el tema de que trabaja también en términos del network. No importa solamente
lo que yo pienso de la experiencia, sino lo que piensa la gente que está alrededor mío, mis amigos y demás, el concepto clarísimo de esto del tema de Facebook, ¿no? Fíjense ustedes, en base a todo este tema de la experiencia, claramente lo que tenemos es que comienzan a aparecer las fintech y utilizar estos conceptos de iPhone, de Facebook, de Amazon, de Google, de Netflix, de Uber, y estos conceptos los trasladan al sistema bancario. Y es de ahí, digamos, de estos 10 años en los cuales comenzamos a sentir que ya no hemos sido el centro de todo. Creo que durante mucho tiempo, yo diría que hace unos 3, 4, 5 años, los fintechs eran considerados por el sistema bancario de todo el mundo, pero particularmente de América Latina, como los enemigos de la banca. Esta visión claramente no debía prosperar nunca, porque no es así, pero finalmente ya nos hemos dado cuenta, creo yo, en buena parte de América Latina, y hay que acelerar este proceso, que los fintechs lo que hacen es generar procesos de innovación, de acercamiento al consumidor, de atender ciertos mercados que de ninguna forma pueden ser atendidos por la banca. Pero también los fintechs tienen que entender, de cierta forma, que no son todos el próximo Steve Jobs, que no es que cualquier persona que se pone en una empresa de tecnología, fintech o startup va a tener el mismo éxito y demás. Entonces tienen que también aprender a entender el negocio bancario. Y en el negocio bancario, yo creo que al menos para los amigos que están en los fintechs, que seguro que también están conectados, les diría que tienen que ver al menos dos cosas, ¿no? Definitivamente entender sobre el negocio bancario implica entender sobre el riesgo, un tema que cuando nos acercamos a la fintech en América Latina vemos que no todos entienden muy bien. El segundo gran elemento es que tienen que entender sobre seguridad, ciberseguridad, todo este tipo de cosas, ¿no? Protección al cliente. Creo que esos dos elementos, si es que las fintechs realmente quieren trabajar con sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Esos dos van un tema de negocio bancario y su conocimiento de los temas de seguridad y aplicar el término real, el tema de seguridad. Y no, el hecho de que tengamos, utilicemos blockchain, no es en sí mismo un tema de seguridad. O sea, tenemos que aplicar y interesar este tema de la tecnología aplicado al servicio que podemos dar. Entonces, esto es lo que ha venido pasando en los últimos años. Fíjense este gráfico que tenemos acá. Y la pregunta que les hago a todos ustedes, ¿va a desaparecer la sucursal bancaria o se va a transformar? ¿No? Entonces, si uno ve las estadísticas traídos acá, en este caso, un análisis del Banco Mundial y de Citi, vemos que la tendencia en Europa y en los países nórdicos, que ustedes la línea verde que está aquí arriba, la línea verde gruesa, ¿no es cierto? Significa que se espera que en el 2025 tengamos una reducción del 45% en el número total de bancos y sucursales bancarias en la zona euro, por ejemplo. En la zona de Estados Unidos se espera una reducción del 33% y en los países nórdicos una reducción del 32%. Para la verde, espero que la puedan ver en su pantalla, pero no la misma tendencia que el resto del mundo, si no crece, sino que incluso tiende a crecer. Y dice, qué raro esto de América Latina, ¿por qué? ¿Por qué se da que mientras en el resto del mundo están desapareciendo las sucursales bancarias, en América Latina tienden a mantenerse o incluso a crecer lentamente? Y creo yo que tiene que ver con el tema, sobre todo en América Latina, de la bancarización que tenemos y de la muy baja inclusión financiera que tenemos. Y tenemos que entender claramente, así comencé la presentación que les estoy haciendo, entender la diferencia entre nuestro consumidor de América Latina y el consumidor de la banca en Europa, en Estados Unidos, en el Asia seguramente. Y es un consumidor que todavía quiere tener acceso a la banca, es un consumidor que muchas veces es mucho más desconfiado, que tiene otras percepciones culturales incluso de lo que significa acercarse a la banca, etcétera. Y para poder confiar en la banca, esa persona todavía quiere sentir que tienes una banca física, que tienes acceso a ella, que puedes preguntarle a alguien. Por eso es que este tema de por ejemplo, esta tecnología que está tan de moda en muchos países, el tema de los chatbots, ¿no es cierto? Estos robots que te responden y demás. Y he hablado con varios bancos en América Latina y me han dicho, eso más bien no está funcionando también en América Latina, porque está generando más bien una distancia que estamos tratando de cerrar con el cliente y demás, y la gente siente que es un robot, y siente que son respuestas automáticas. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad para aquellos bancos que logren identificar la forma de acercarse a las personas, de acercarse a los clientes de una forma diferente, que no sea solamente a través de estos temas tecnológicos puros y duros. Entonces, ahí es lo que está pasando, es que va a haber espacio para transformación de la sucursal bancaria,
pero también no esperemos que esto desaparezca. Creo que todavía pensar que esto va a ser la misma tendencia que Europa es difícil. Por eso es que yo les digo, aquí creo que el futuro de la banca, sobre todo en América Latina, creo que tiene que ver con este concepto, ¿sí? Que lo oí por primera vez en una conversación que tuve con alguien en Chile a finales del año pasado, y de ahí surgió esta conversación que tuvimos. No lo he visto en muchos otros lugares, no sé si es que es una palabra inventada o no, pero me parece interesante. El futuro de la banca es digital, ¿ya? ¿Qué significa esta palabrita que nos hemos inventado? Es básicamente la unión de dos cosas. La unión de lo digital con lo físico. Y eso es, me parece que la forma de pensar sobre los productos innovadores, sobre todo para América Latina. Porque creo que estamos en una carrera en buenas partes de los bancos de América Latina y nuestras sociedades por ser el primero que hace digitalización, el primero que pone blockchain, el primero que pone un chatbot, el primero, etcétera. Nos olvidamos que la parte física también sigue siendo importante. Y entonces ahí hay varios ejemplos en América Latina. Hay el ejemplo de Payphone, ¿no es cierto?, en Colombia, básicamente una empresa de telefonía que lo que hace es tomar las cabinas telefónicas, pueden buscar el video en un momento, utiliza las cabinas telefónicas antiguas y ahí en las cabinas telefónicas antiguas le pone algo de tecnología y hace que la gente pobre de la calle, ¿no es cierto?, aquellos mendigos incluso o aquellas personas que viven del día a día vendiendo ciertas cosas, ¿no es cierto?, recopilando lo poco que pueden en la calle, para evitar que le roben, la gente va y pone las moneditas en el teléfono físico, en las cabinas telefónicas, y eso se convierte en un banco, y logran bancarizar en base a eso. Es un ejemplo fenomenal de lo que se puede hacer entre lo físico y lo digital, y en base a eso ya ayudar a la inclusión financiera. Entonces piensen en este concepto que me parece interesante seguir desarrollándolo, pensando en el tema del digital, ¿cierto? Lo digital y lo físico, ese es el camino, ¿no? Lo físico con lo digital. Hasta aquí la parte más técnica, digamos, más tecnológica, si querían. Ustedes pueden ver que no he hablado sobre temas de grande tecnología, sino sobre tendencias. Creo que, al menos a mí, es la forma en la que me gusta pensar sobre el futuro, ¿no es cierto?, temas más aterrizados. Y ahora voy a pasar sobre la última parte de mi charla, en la cual quisiera hablar sobre la relación con la sociedad. Y creo que este es el gran tema en el que tenemos que trabajar en la banca, que es cómo pensar en reposicionarnos, recomponer la relación banca-sociedad, que sinceramente, amigos, en toda América Latina está muy venido a menos en el mundo después de la crisis bancaria y financiera del año 2008-2009, la crisis subprime. Sí que hemos quedado muy mal posicionados en el resto de América Latina y es un tema que tenemos que recomponer porque es esencial. Entonces, creo yo, un tema muy importante es pensar cómo nos volvemos parte de la sociedad. Cómo volvemos a ver que la banca tiene un rol esencial en el desarrollo de los países, claramente eso lo sabemos desde el punto de vista de la teoría bancaria, teoría económica, pero también desde el punto de vista de generar valor social, valor compartido, y cómo generamos e introducimos este concepto en todos nuestros productos. Yo creo que si logramos incorporar bien esto en todos los productos actuales que tenemos, esa va a ser la innovación. Y no necesariamente el tema de tecnología por tecnología, sino cómo volvernos parte de la sociedad en cada tipo de producto que nosotros vamos creando. Me parece que esto es un concepto importante que hay que pensarlo. Y claro, aquí viene todo el tema de banca ética, banca responsable, capitalismo 3.0, capitalismo consciente, etcétera y demás. Me parece que por ahí hay varios elementos interesantes. Y claro, como ya hablaba de varios temas de los cuales son ventajas competitivas, ¿no es cierto? Y que nos hacen diferentes, creo que la gran pregunta de este tema es la banca y los sistemas financieros que demuestren tener ética, que demuestren buenos propósitos y que demuestren trabajar bien en función de la sociedad, en función del bien común, van a tener un diferencial tremendamente importante. La relación entre la banca y la sociedad se ha vuelto cada vez más compleja, se ha vuelto más difícil de lograr a raíz de, claramente, varios escándalos internacionales. El más reciente que nos ha pegado, y nos ha pegado, bueno, en el caso de Panamá ha sido muy fuerte, pero toda América Latina nos ha pegado el tema de los Panama Papers, etcétera y demás. Entonces, el tema de tener una banca ética, una banca transparente, una banca conectada con esos principios sociales, creo que es importante. Y esto claramente no tiene nada que ver con temas de comunismo, socialismo y demás. Alguna vez una persona me decía, esos temas son, déjales a los de izquierda. No, para nada. Esto tiene que ver con repensar el capitalismo, repensar el negocio financiero y el negocio bursátil, incluso desde el punto de vista de que todo tiene que ser enfocado a la ética. Si no, los consumidores y los propios gobiernos nos van a ir castigando, digamos, por ese lado, y castigar simplemente significa que nos van a ir abandonando
de lo que tenemos, lo que nosotros podemos hacer en los mercados. Y eso es lo importante. Y si es que todo lo anterior les hace cierto sentido, el tema de la tecnología y demás, creo que nuestra obsesión por la tecnología nos lleva siempre a olvidarnos que al final del día lo más importante es el human to human, ¿no es cierto? El human touch. Es ahí realmente donde debemos comenzar a posicionar todos los productos de innovación y futuro de la banca en esta relación cercana con el cliente. Y hay una paradoja, mientras más digital, más online se vuelven los servicios y las conexiones, más importante se vuelve el lado humano de la relación. Entonces, ese enganche emocional tenemos que realmente pensarlo y entenderlo cómo lo vamos a hacer de forma más adecuada en el futuro del sistema bancario. Y este concepto a mí me gusta muchísimo, el concepto de la innovación para la inclusión. Básicamente, creo yo que estamos entrando en esta nueva etapa en la cual hay innovación empresarial, pero hay innovación para resolver problemas sociales utilizando conceptos empresariales. Y ahí es donde tenemos este gran, yo creo que este gran reto, pero además de este gran océano azul, esta gran oportunidad de que la banca comience a pensar de mejor forma en innovación social, en cómo servirle a esos consumidores que están necesitando de nosotros de diferentes formas, con productos innovadores, financieros, etcétera, o productos tradicionales que ya tenemos. Creo que ahí, si identificamos esos problemas sociales y vemos cómo la banca puede ayudar a esos, tenemos un gran avance. Y puntualmente, ¿de qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de finanzas verdes. El tema de finanzas verdes es espectacular, es una tendencia tremendamente interesante en otros países que en América Latina recién comienza a despegar, ¿no? Y también ha trabajado muchísimo en esto. Nosotros en el Ecuador hemos firmado hace poco, hace 3 años ya, un pacto verde, un pacto de finanzas sostenibles con varios de nuestros bancos miembros. Y hay unas oportunidades de negocio realmente interesantes, pero de hacer bien también a través de las finanzas verdes, que es cómo los bancos pueden ayudar a través del crédito, productos verdes y productos de la oferta y de la demanda, productos del activo y del pasivo me refiero, cómo pueden ayudar a mitigar los efectos invernaderos, los efectos de cambio climático y ayudar a través del crédito a encaminar esas mejores iniciativas y esos mejores incentivos del tema de la sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social también obviamente. Creo que por ahí tenemos algunos elementos muy, muy interesantes. Yo quiero terminar con este tema. En alguna de las charlas que he dado recientemente he utilizado esta lámina. No tiene nada que ver con banca, pero que cuando lo encontré y leí este artículo, que está online por ahí en un lado, salió el 7 de septiembre del año pasado, y hablaba de cómo esta empresa Carlsberg, ¿no es cierto?, de cervezas, logró después de mucho tiempo encontrar una fórmula muy sencilla para resolver el problema que siempre han tenido todas las empresas estas de cerveza, ¿no es cierto?, que es el asunto de los anillos, ¿no?, de los anillos de plástico que generan contaminación, que se meten en los animales en los peces, etcétera, las tortugas. No sé si ustedes recuerdan esa foto de la tortuga que estaba metida ahí que tenía una deformación justamente por el anillo ese de plástico de la cerveza. Entonces estaba generando un problema de responsabilidad social y un problema ético incluso para estas empresas cerveceras. Y a pesar de que uno podía pensar, no habían encontrado una solución sencilla para este tema. No sé si ustedes vieron también, pero hay ahora la empresa Corona, ¿no? Las cervezas Corona también encontró una forma en la cual le pueden rotar a las latas de arte, pero esta fue la primera, Carlsberg fue la primera que vi yo que sale con un producto como este y básicamente lo que encontró es la goma, una forma de la pega, la goma, muy sencillo, que ya la tenía a mano y en base a un proceso de innovación muy sencillo, lo que hicieron es que esa goma, en lugar de pegarse a la mano y quedar pegajoso, le pusieron en la cerveza y funciona muy, muy bien. Y no lo hicieron solo para ellos, sino que lo hicieron un open innovation, un open source, digamos, para que todas las empresas puedan utilizarlo. Y entonces, claro, todo el mundo va a decir ahora, mira, lo bien que hacen ellos, le hacen muy bien al mundo con esto y demás. Más allá de este ejemplo, en el cual yo les digo, cuando uno mira hacia atrás, dice, ajá, esto ha sido súper sencilla la innovación, siempre suena lógico, siempre suena, ¿por qué no se me ocurrió a mí el tema de la innovación? Yo creo que en el sector bancario, lo único, entre comillas, lo único que tenemos que volver a hacer, ¿cierto?, para reconectarnos con la sociedad, para reconectarnos con ese público que a veces se ha sentido un poco distante. Y por eso es que no hemos logrado buena bancarización, buena inclusión financiera y nos está costando competir con la nueva tecnología, con los fintechs, con los neobanks, etcétera y demás. Lo único que tenemos que hacer, parecería, es volver a encontrar la goma, la pega, como sea que ustedes lo llamen en cada uno de sus países de la banca. Eso no es tan fácil como parece, pero si es que logramos encontrar eso que nos junta, que nos engoma, que nos pega, digamos, con la sociedad, creo que ese es el gran efecto que debemos lograr en términos de
inclusión financiera, bancarización, y ese es el futuro de la banca. Ese en realidad es el futuro de la banca, encontrar cómo nos volvemos a insertar en la sociedad, en nuestra sociedad que ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Hasta ahí, Mercedes y amigos, muchísimas gracias con esta parte. Bueno, doctor Julio José, primero que todo, muchísimas gracias porque su presentación ha sido muy interesante. Creo que nos quedamos con muchos mensajes para poder continuar discutiéndolo dentro de nuestras organizaciones. Quiero preguntarle si tenemos unos 5 minutos para poder responder algunas de las preguntas que nos han hecho los asistentes. Yo por mi lado sí, Mercedes, 5 minutos. Ok, perfecto. Dice, una pregunta, desde el punto de vista del banco tradicional latino, de 50, 60 años de fundación, ¿cómo podría ser la mejor manera de abordar que estén dispuestos a emprender en un viaje hacia la innovación digital? Eso es lo que no alcanzo a leer. Sí. Por ejemplo, dice digital, por ejemplo, con una fintech que tiene 2 o 3 años de creación. Es decir, cómo romper esa barrera de confianza. Por otro lado, cómo adaptarse, déjame leer bien, cómo adaptarse, ay, no me lo cojo, cómo adaptarse a ese rezago en la llegada de la tecnología en ciertos casos de países del primer mundo hacia nuestros países. Muchas gracias. Sí, Mercedes, gracias por la pregunta. El gran problema es justo, ¿no? Uno ve un montón de temas interesantes a nivel internacional, y unas empresas, de los bancos que están creciendo muy rápidamente, hay estos campeones, estos champions, muy rápido. Y cuando yo regreso, creo que un gran error por ahí es comenzar cambiando la cultura de todo el banco. Creo que la cultura, el cambio de la cultura, es un resultado de pequeñas acciones que se van tomando y que terminan cambiando la cultura en definitiva. Y tener unos grandes eventos, unos grandes temas para cambiar la cultura, creo que sería un error. Yo lo que recomendaría es identificar dentro del banco, si es que la persona que pregunta, o ustedes son los que preguntan y están conectados a estas charlas porque esto les interesa, es ustedes convertirse en esos campeones, digamos, dentro del banco, de comenzar a molestar un poco a aquellas personas que ustedes puedan para comenzar a decirle, mira, valdría la pena que vayamos a esa charla, valdría la pena que vayamos a ver lo que se está haciendo acá. Es decir, la mejor forma de entender lo que está por venir es ver lo que ya hoy, ¿no? Pero si ustedes van con el discurso a la alta gerencia, que quizás es más tradicional y no ve tanto los riesgos inmediatos, de, ¿sabes qué? Van a comernos, nos van a destrozar dentro de 5 años, mira lo que están haciendo allá, siempre este tema más lejano. Comenzar desde lo que esté más cercano a nosotros. Yo por eso les digo, no vayan tantos gigantescos, no traten de grandes discusiones, comencemos a resolver pequeños problemas e invitar a que la plana mayor del banco vea lo que está pasando en otros países o en otros bancos. Y ahí es donde comienza. Hay una pregunta que tiene que ver con qué tipo de alianza. Yo creo que alianza se pregunta en América Latina, que todavía cree que las fintechs, por ejemplo, no son parte de las alianzas, de los buenos aliados para crecer, creo que están equivocados. Creo que incluso hay varios estudios ya sobre esto que demuestran que mientras más fuerte el ecosistema fintech, más innovadores son los bancos también. Porque los bancos y las fintechs comenzaron peleando entre sí, como decía en la charla, pero hoy por hoy están encontrando espacios de colaboración que les hace mucho más fuertes, mucho más rápidos y que de otra forma fuera imposible competir en este mundo rápido, ágil, etcétera, que se está dando. Entonces, lo primero, buscar alianzas con las fintechs.
Después, buscar alianzas también, creo yo, con los reguladores. Es decir, los reguladores tienen que ser parte de este proceso que nos debe permitir en América Latina tener espacios de innovación y a los bancos ser suficientemente colaborativos, innovadores y demás. Vemos todavía mucho despacio en América Latina, el Ecuador es un caso de estos, ¿no es cierto?, en los cuales los reguladores están a años luz de entender esta revolución que se está dando delante de nuestras narices, y los bancos sí lo estamos sintiendo la presión, las fintechs están ahí, ya a la vuelta de la esquina, están en nuestros países, los neobanks también, pero los reguladores no lo entienden. Y ahí es un tema en el cual realmente tenemos que acercarnos para que comiencen a trabajar mucho más rápidamente sobre estos sandbox regulatorios que, por ejemplo, ya están poniéndose en práctica en México, ya están poniéndose en práctica en Colombia y que funcionan también en Europa, pero tenemos que ir avanzando más rápidamente. Perfecto, doctor José. Yo creo que ya esta pregunta quedó con respuesta, dado que está preguntando Roberto Chavarro, ¿qué tipo de alianzas estratégicas deberían estar persiguiendo los bancos latinoamericanos para abordar estos retos? Sí, creo que eso es como que se responde con lo que dije antes. Acá hay otra, Mercedes, ¿te parece si leo un par rápidamente? Dice que puedo dar alguna idea de cómo comenzó la estrategia de los neobanks, o en este caso New Bank, por cierto que está muy presente en Brasil. Les puedo poner un par de ejemplos más. Monzo, ¿cierto? Monzo, un neobank en Inglaterra, Starling, N26, Revolut. Todos esos son neobanks muy exitosos, ¿no? Básicamente, ¿qué es un neobank? Es un banco nacido 100% digital, en muchos casos no nacidos desde la banca, ahora muchos de ellos han sido adquiridos por la banca, pero nacidos como fintechs que van creciendo y demás. Pero ellos sí que quieren hacer banca y sí que quieren crecer. ¿Cuál ha sido la estrategia de ellos para posicionarse en un mundo tan complicado como la banca, tan rápidamente? Básicamente lo que han hecho es sacar productos muy sencillos para los millennials, para los usuarios jóvenes. Y entonces, por ejemplo, el caso de Monzo, ¿no? Monzo en Inglaterra, un caso realmente interesante, pueden entrar a buscar un poco más de la historia de este neobank en online, ¿no es cierto?, en la web y demás, pero básicamente lo que hizo Monzo es sacar una tarjeta, pero en lugar de hacer la típica tarjeta de crédito, la típica que conocemos de cualquiera de nuestros bancos, ¿no es cierto?, horizontal, así, y con los nombres y demás, un poco una tarjeta aburrida, digamos, ¿no? Lo que hizo fue sacar hace 3 años, 4 años, una tarjeta naranja que además era vertical y sin números. Ese simple cambio y después la forma en la que se vendió a sus consumidores como un banco que no es banco, hizo que la gente haga fila esperando a que abran sus puertas, entreguen, bueno, no tienes puertas porque es un banco digital, pero que pongan en marcha el negocio. Y esa sencilla estrategia, fíjense que es la misma que está utilizando hoy por hoy Apple Pay con su tarjeta, y son temas muy sencillos de cambio en la forma en la que nos presentamos y nos comportamos con nuestros clientes de la banca. Creo que por ahí entender cómo lo han hecho esos neobanks y podemos adaptarlo es un tema interesante para la banca. Pero ojo, no es que estoy diciendo que los bancos tienen que convertirse en fintechs, ni estoy diciendo que los bancos tradicionales tienen que convertirse en neobanks o bancos 100% digitales. Cada uno tiene su razón de ser, pero sí podemos aprender unos de otros para poder ir avanzando más rápidamente. Ok, bueno, ya pasaron los 5 minutos, doctor Julio José, y quiero aprovechar algunas de sus palabras. Uno de los esos pasos pequeños que hay que hacer es, señores, asistir al Congreso CLAP, porque allá se van a encontrar con una maravillosa y estupenda oportunidad de conocer esa nueva tecnología, de entrar en contacto con sus pares y de ver el desarrollo tecnológico que nos van a presentar nuestros patrocinadores. Así que, perdón un minutico, me está preguntando Cristian Vega, ¿cuál es el rol que deben cumplir las asociaciones bancarias en esta nueva era, donde la industria está conformada por actores tan disímiles como FinTech, Big Tech y los propios bancos? Sí. Y ya con esta pregunta cerramos. Con eso cerramos, sí, excelente. A ver, yo creo que el rol de las asociaciones bancarias es esencial en ayudarnos a caminar de esa banca tradicional, de esos reguladores tradicionales, hacia una nueva visión de ecosistema. Es decir, si queremos ser competitivos en el sistema bancario, y que cada uno de nuestros bancos sea competitivo dentro del sistema financiero en general, no podemos seguir pensando que podemos trabajar en silos, que podemos trabajar aislados. Realmente el concepto de clúster financiero, el concepto de ecosistema financiero es tremendamente importante. Y lastimosamente sí me he encontrado en muchos países
de América Latina, que todavía seguimos pensando que lo que hace una asociación de bancos es lo que va a cambiar todo el concepto de lo que pasa en un país, en una industria y demás. Estos conceptos, trabajar en forma aislada ya no funcionan. Entonces creo yo que lo que tenemos que hacer es pongámonos grandes retos transversales. Por ejemplo, ¿cómo logramos crear una regulación financiera que se adapte mejor a la innovación? Ya, con ese reto de innovación que tenemos transversal, los juntamos en una mesa de trabajo con todos los actores y comenzamos a resolver problemas del día a día. Esa colaboración es esencial y por eso es que vemos en varios países que comienzan a nacer, por ejemplo, lo tenemos en Colombia, lo tenemos en Ecuador, clústeres financieros justamente que están pensando no solamente en el corto y plazo, sino en juntar a todos estos actores que son tan disímiles. Este es más un arte, no es una ciencia, pero es el tema que tenemos que ir avanzando. Mercedes, preguntan algunos si va a estar disponible un video, además, no sé si es que esto está siendo grabado y lo ponemos a disposición. Yo no tengo el problema en compartirles la presentación en PDF, como ustedes prefieran. Sí, nosotros justamente estamos grabando la conferencia y con su autorización, con muchísimo gusto podemos transmitirla a todos los asistentes a esta presentación. Encantados. Por mi lado, con todo gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, me despido, Mercedes, de todos los participantes. No sé cuánta gente habrá estado, pero vi muchísimos comentarios ahí. Quisiera agradecerles a todos los amigos conectados de América Latina y del mundo, seguramente. Yo voy a estar también en el club, creo que voy a tener un espacio también en la inauguración y también al final del club para hacer alguna intervención sobre estos temas. Así que les invitamos a participar, realmente va a estar muy divertido y entretenido lo que vamos a ver por allá.